Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Ángeles Albert, la directora de la Academia de España en Roma y les hablo desde Roma, el corazón de Europa. Antes de nada, felicitar a la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española por esta iniciativa y a aquellos que tuvieron la buena idea de ayudar y unirnos a todos para que pudieran tener lugar estas jornadas y este amplísimo programa que ya desde el día de ayer, sin ninguna duda, es un éxito. Agradecer a la Red de Centros Culturales, agradecer a todos mis compañeros la posibilidad de estar aquí hoy, de que la Academia se una a la Red de Centros Culturales, no porque no forme parte de ella en estricto sentido, sino porque realmente el hecho de quizá haber sido la primera institución del Ministerio de Asuntos Exteriores que está pensada para trabajar en cultura desde hace ya 147 años, o quizá por el hecho de que estemos en Europa, o quizá por el hecho de que no sea la parte más sustantiva de nuestro trabajo la cooperación cultural al desarrollo, sea como fuere, a veces y en algunos proyectos no estamos siempre en esta red. Muchas gracias de verdad, porque en esta ocasión, sin ninguna duda, teníamos mucho que aportar y sobre todo mucho que aprender. Aprender de la diversidad de América Latina y Guinea Ecuatorial. Aprender y sumar nuestro esfuerzo y nuestra forma de ver también la vida. Les decía que la Academia lleva ya 147 años de andadura. A lo largo de nuestra historia, y evidentemente más de uno y de muchísimos de los 988 residentes de nuestra historia forman parte o hubieran formado parte de un colectivo LGTBQ que probablemente por las circunstancias de los propios avatares de la historia de España o de la historia del país en el que estamos, no siempre salieron a la luz. La verdad es que falta hacer el análisis historiográfico de nuestra institución desde esa perspectiva, pero les aseguro que siempre ha estado presente en nuestra historia. Una historia no exenta además de idas y vueltas y de contradicciones, como de la propia ciudad, el propio país en el que vivimos. Si yo les digo a ustedes, y ayer ya lo mencionó un panelista en una mesa redonda de ayer, de las que arrancaron, que Italia es un país en esta Europa, y por eso les decía yo lo del corazón de Europa, tan democrática y con tantos derechos, que tuvo que esperar a junio del año 2018, antes de ayer, para que una ley aprobase la ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Una ley que concede a las parejas homosexuales la mayoría de los derechos, exceptuando la adopción. Ser gay en Italia, formar parte de un colectivo como los que estamos hoy analizando, sigue siendo difícil, al menos por lo que vemos día a día en ciudades como Roma. A veces comentan, dicen, desde los ámbitos de los poderes públicos, que en un país donde está el seno, donde está la capital, donde está el centro de la Iglesia Católica Occidental, es más difícil romper barreras. Probablemente lo que sea es una coartada más para un trasfondo social mucho más complejo y que requiere sin ninguna duda una revisión. Por eso también muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Cuando nos invitaron a participar en este encuentro, se seleccionó desde la Academia a Itziar Barrio. Itziar, becaria el año pasado, videoartista, residente, por lo tanto, el año pasado, porque así lo eligió ella dentro del ámbito de la disciplina del vídeo, es una artista visual que lleva ya muchos años viviendo en Estados Unidos, en Nueva York en concreto. Vino a Roma a desarrollar una parte de un proyecto que van a ver después todos ustedes y que ya había comenzado, una suerte de trilogía, que había comenzado ya unos años antes en Nueva York y en Colombia. Porque Itziar también tiene una trayectoria vinculada con América Latina importante también como productora, como creadora, como artista, impartiendo talleres, haciendo exposiciones en Bogotá, pero también, por ejemplo, ha colaborado con nuestro centro cultural en Nicaragua y con la escuelita
hace ya unos años trabajando con artistas y videoartistas nicaragüenses a través de un taller. Ella da clase en la Universidad en Nueva York de videoarte y también de teoría crítica. Muchas gracias, Itziar, por haber sido tan generosa de ceder también el vídeo que vamos a ver luego todos y también haberlo subtitulado. Extensión y agradecimiento, que seguro que tú haces después con más calma, pero a todas las actrices profesionales, no profesionales y todos aquellos que han colaborado en Italia, y yo entiendo que también en otros países, en esta producción coral de la que tanto nos enorgullecemos nosotros también como pedacito desde la Academia y desde la Cooperación Española de tu trabajo. Itziar propuso que fuera Marta Ramos Izquierdo quien ayudara en este diálogo, ¿no? Nos pareció maravilloso, por muchos motivos. Porque Marta también ha sido residente de la Academia, también lo fue el año pasado. Ella es curadora independiente, hace crítica de arte, comisaría, exposiciones, escribe en medios de comunicación masiva y especializados siempre desde la cultura. Y además, porque tiene una larguísima trayectoria en América Latina. Ha escrito textos para numerosos artistas de todo el continente, pero también ha dirigido espacios de arte, ha estado en Chile, en Brasil, en Argentina, y con proyectos por toda América Latina, a lo largo de muchos años. Y eso creo que es importante, porque no son aprendizajes, es un aprendizaje de ida y vuelta y es un retorno continuo, como el retorno entre las dos, que se dio, comenzó el año pasado en la convivencia en Roma y de la mano de Marta. Marta el año pasado invitó a Itziar a participar en un seminario, en un taller, sobre una de las líneas de especialidad de Marta a lo largo de estos años y objeto también de su trabajo en Roma. Ella trabaja sobre la precariedad de los artistas en el mundo laboral. Hasta dónde empieza el trabajo, dónde acaba. También trabaja y aborda las dinámicas de poder en el sector cultural y en el trabajo en el sector cultural. Y en estos seminarios que organizó el año pasado, invitó a Itziar. Por eso hoy, de alguna forma, un año después, es un ida y vuelta de retorno y que de alguna forma expresa lo que es la academia y lo que yo creo que también es estos encuentros. El hablar entre especialistas, en dialogar, en intercambiar opiniones para avanzar. La verdad es que la diversidad de opiniones, la diversidad de acentos, nunca mejor que estos días lo estamos viendo en esta pluralidad, es algo que nos emociona a todos los que trabajamos en la cooperación española y trabajamos desde la Academia de España. Y, ¿por qué no? Querría acabar momentáneamente al menos, porque la Academia sigue aquí, abierta a todos ustedes, con algo que decía hace un ratito en la sesión de esta tarde, la primera Trifonia, desde Guinea Ecuatorial. Decía que vamos a darnos abrazos virtuales porque sin duda llegarán después los presenciales, los que suponen ese apapachar, ¿no? Que dirían en mi México, ese apapacharnos todos y que son tan necesarios porque una pantalla nos ayuda y el mundo virtual a acercarnos y disminuir la distancia física para tener estos encuentros, pero no acaba con la necesidad de vernos, de sentirnos, de estar y de trabajar juntos. Así que mis abrazos, como decía antes Trifonia, para todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias a vosotras, Itzia y Marta, por estar aquí. Y a todos ustedes les invitamos a que después de la charla entre nuestras dos amigas y grandes profesionales, que después de ella sigan viendo la obra de Itziar porque les aseguro que no se van a arrepentir. Nuestras páginas y nuestras webs de centros culturales y de la Academia están a su disposición para seguirlas, para seguir este gran vídeo. Gracias, buenas noches desde Roma y un gran saludo para todos desde la Academia de España en Roma. Adelante, Marta.
Bueno, hola a todas. Hola Ángeles, muchas gracias por tu presentación y por la invitación de la Academia de España en Roma a participar de este encuentro y a la Red de Centros Culturales de España y a ECI, por supuesto. Bueno, yo creo que ha sido una forma muy buena de volver un año y un poquito más después de que Itziar presentara esta película y que también marcará con esta presentación el fin de nuestra estancia, como tú decías, de residentes en la Academia. Como también bien señalabas, y es algo que hemos hablado muchas veces, era un año de unión de diversidades, de encuentros y de sinergias. Y esto es un privilegio que tuvimos la oportunidad de vivir. Y solo me puedo alegrar que hayáis propiciado que continúen en la forma, por desgracia, que la actualidad nos deja. Y más, sobre todo, para poder celebrar esta idea de un mundo que planteamos siempre, yo sé que Itziar lo plantea y que yo también lo intento, desde la reivindicación de este diverso como único modo de poder vivir todas. Así que, por eso, a todos muchísimas gracias. Gracias también a todas las que estáis conectadas. Espero que la tecnología nos acompañe para que podamos hacer esta conversación fluida y que todas las que queráis luego podáis participar con vuestros comentarios y preguntas al final. Bueno, hola Itziar. Hola. Hola. Hola, bueno, pues sí, no sé si quieres empezar con las preguntas o... Iba a hacer una pequeña introducción ampliando un poquito más de lo que Ángeles ya había anotado sobre tu trayectoria, hablando un pelín más del trabajo, porque bueno, Venga. como decía Ángeles, estás viviendo en Nueva York, pero es bilbaína. Me decías que eres artista, o sea, sobre todo es como que no, es muy difícil definir, ¿no? Hoy en día de cuáles son tus prácticas, sobre todo porque transita tu trayectoria, tu práctica, ¿no? Transita muchos medios. Y además esto hace que en el tipo de proyectos que planteas, y en el tipo, voy a hablar ya a todo el mundo porque tú ya te lo sabes, el proyecto, el tipo de investigaciones que Itziar plantea son proyectos de larga duración, que se desarrollan en múltiples etapas y siempre en diferentes medios. Y muchas veces estos medios se combinan. Entonces, existe el vídeo, la performance, la instalación, la escultura o la gráfica. Y una cosa que sí que destacaría en esta unión es la forma de trabajo en colaboración con diferentes agentes, ¿no? Y diferentes artistas también. En estos proyectos lo que Itziar propone es indagar un diálogo que va entre lo real y lo ficticio, siempre nos queda una duda, o siempre se unen, no sé, a veces es muy claro, a veces no tanto, pero esto lo que está analizando es cómo se construyen realidades e identidades. Analizando cómo nos relacionamos y cuáles son las dinámicas, ¿no? Lo que podríamos llamar lo que Itziar llama los contratos sociales, que se establecen tanto en el lenguaje, en la economía, en la tecnología, en la clásica social, en los símbolos o sobre todo en el deseo. Las narrativas que crea deconstruyen los elementos de una forma que sus elementos, los síntomas y los signos de estas mitologías contemporáneas que nos presenta y que todos compartimos, empiezan a reencajarse, ¿no? Y a cuestionarse. Entonces, ¿qué síntomas podríamos estar diciendo? ¿Qué elementos son estos? Pues la música, el lenguaje de la cultura popular, el cine o los medios de comunicación. O sea, que es un universo que todos podemos conocer. Lo que subyace finalmente en todo ese entramado, en toda esta operación que Itziar plantea, es el cuestionamiento de las estructuras de poder y de todos los márgenes y marginalidades que establecen. Esto es fundamental. O sea, es un análisis de la estructura, pero también de todo lo que provoca que deja fuera. Bueno, el currículum como decía Ángeles, el currículum de Itziar es amplísimo y ha expuesto en muchísimos sitios, justo en Bogotá, tanto en el Museo de... A ver, lo tengo aquí, el Museo del Banco de la República o el Espacio de On, en el MACBA, en Artium, en Vitoria-Gasteiz o en el Azcona Centroa, por supuesto en Nueva York, como en el Participant, pero también en Rumanía, en Transit, que yo creo que es también una institución como por su forma de operar muy interesante, y en la Bienal de La Habana, o sea, la lista es larguísima, así que no voy a hacer también muchísimas becas, pues eso, más cercanas que me toca a mí, la suerte que compartimos Roma, pero también el año pasado la multiverso de la Fundación BBVA, que es muy importante para la producción de videoarte. Y bueno, como decía Ángeles, es profesora también en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y ha participado un montón. O sea, es que realmente es una suerte, alguien que tiene tantas visiones y que ha recorrido tanto, ¿no? El que podamos estar hablando contigo.
Pero bueno, vamos a las preguntas. No sé si quieres decir tú algo o empezamos Sí, ya. bueno, de primeras, gracias a todas por las presentaciones. Esto en plan así de colegueo, pero ya en plan serio, bueno, muchas gracias a Ángeles, la Academia, Miguel por proponerme, a EFID y bueno, a Marta por aceptar esta invitación. ¿no? de hacer esta presentación conjuntamente y a los centros, ¿no? culturales de España en Latinoamérica, ¿no? Con los que tengo, bueno, he colaborado por lo menos con el de Nicaragua, ¿no? Y también, igual antes de empezar, dar esas gracias más concretas al equipo de Roma, ¿no? Un equipo fascinante con el que todavía estoy en contacto y creo que de ahí surgían otras cosas. Y son pues, las guionistas Federica Tucci y Cristina Buolo, las actrices Lilith Primavera, Lola Cola y Ondina Quadri, el editor y cinematógrafo Pietro Diavidi y Alexandro Mars, que hizo todo el vestuario. Entonces, esto no hubiese sido posible sin este realmente maravilloso equipo, ¿no? Que funcionó de una manera muy, muy orgánica y muy positiva. Y ahora ya adelante con las preguntas. Vale. Bueno, de la película que estamos hablando, que todavía estamos aquí como la película es Estela en Roma, que algunos ya la hemos visto y otros la podéis seguir viendo porque está 24 horas online. Empezó a mis 4 de la tarde, las 4 de la tarde de Madrid, y va a estar hasta pues eso, 24 horas, o sea que quedan 16 horas de acceso todavía y podéis verla desde las páginas web de cada uno de los centros culturales de España y de la Academia. Ahí está el link o creo que se visiona en directo desde allí, así que os invito a los que no la hayáis podido ver todavía, que en estas horas que quedan que la podáis disfrutar. Y ahora vamos a desmenuzarla un poquito, intentaremos no hacer spoiler, pero bueno, vamos allá. Entonces, bueno, era un poco que siempre estábamos hablando, ¿no? Y en estos días de esta conversación que vamos a iniciar, que la transoceánica, transtemporal, y justo me gustaría hablar de estas cuestiones de atravesar, ¿no? Atravesar tiempos, atravesar géneros, atravesar estructuras y las tensiones, ¿no? Y las disidencias que están al final, como decía, en todo tu trabajo y que justo se revelan en las estructuras, pero también en los materiales, en las palabras, en las acciones o desde dentro de las relaciones que se generan entre imagen y discurso. Yendo ya a Estela Roma, la película empieza con un personaje subiendo y bajando escaleras, atravesando espacios para llegar a un lugar de encuentro, que ya hablaremos más adelante, y por el título, Estela Roma, pues suponemos que se llama Estela. Pero cuéntanos, ¿quién es Estela? ¿Quién es Estela en Roma? ¿Y de dónde viene Estela? Porque viene es su viaje final a Italia. Entonces empieza a contar toda la constelación, nunca mejor dicho, de esta mujer. Sí, es un periplo. O sea, realmente, de hecho, el capítulo de Estela Roma, que es un capítulo dentro de un proyecto mayor, viene a ser el epílogo, ¿no? O sea, una serie de explicaciones alrededor de todas las ideas del proyecto. Estela, bueno, forma parte del proyecto Los peligros de la obediencia, que ha mencionado muy bien antes Ángeles. Es un proyecto que llevo a cabo desde el 2010, que se dice pronto, pero bueno, esos proyectos de larga duración míos, ¿no? Y que, bueno, que supone también una investigación en muchos aspectos, ¿no? Uno es las dinámicas de poder, pero también las subjetividades y las condiciones laborales, ¿no? En muchos aspectos. Y sí que empezó, como otra de mis inquietudes es el mecanismo cinematográfico y el hacer dentro de la videocreación, quería empezar un proyecto, pero sin un guión, ¿no? Entonces la propuesta era qué sucede si yo no tengo un guión y lo vamos haciendo en colaboración con ese equipo, ¿no? De trabajo y atendiendo a todo lo que va sucediendo, ¿no? En esos procesos, ¿no? También como algo simbólico y algo a analizar, ¿no? O sea, esos modos de producción atendiendo también, bueno, a los afectos y a un montón de cosas que se dan, ¿no? Cuando trabajamos con gente. Y bueno, empezó en el 2010 en Bilbao como un proyecto piloto, siguió en Nueva York, la tercera fase fue en Bogotá y culminó en Roma, ¿no? Entonces, en cada localización específica yo utilizo diferentes referentes culturales, políticos, históricos del contexto. Los culturales muchas veces son escenas de películas icónicas y en el caso de Nueva York utilicé un tranvía llamado Deseo, ¿vale? Que es de Tennessee Williams, nace como una obra teatral, luego se adaptó a cine posteriormente, pero bueno, en un tranvía llamado Deseo hay una estela
Estoy descifrando un poco cómo va esto. La Estela de un tranvía llamado Deseo, de alguna manera está sumergida en una relación de abuso por su compañero, que es Stanley, y lo que yo hago, de alguna manera, es reescribir la siguiente escena que va a suceder en Bogotá, que lo trabajé con Julio Correal, el director actoral y guionista junto conmigo de esa escena. Lo que hacemos es coger y situar a Estela en una película que sucede en Bogotá, ¿no? Y una película colombiana muy conocida, La estrategia del caracol. Entonces, de alguna manera, esta Estela se sumerge en los personajes de esa otra película para generar un nuevo conflicto, ¿vale? Y finalmente, cuando llego a Roma, me dedico bastante tiempo a investigar pues lo mismo, ¿no?, que he hecho en cada lugar, diferentes narrativas, tanto del cine como de la historia, y acabé eligiendo trabajar con Pasolini, y más en concreto con la película Catone, donde hay una estela. Entonces eso me permitía a nivel no solamente simbólico, pero también de los temas que estaba tratando, pues finalizar la narrativa ¿no?, pues de una manera bastante eficiente para hablar pues de las dinámicas de poder y también, bueno, sí, del mecanismo cinematográfico, ¿no?, en todo su contexto. Muy bien, en Roma, esta Estela, que se ha ido transformando, se encuentra con dos seres, con dos personificaciones de dos diosas, Minerva, que lee filosofía neomarxista en tu película, y Venus, que lee pornotopía del polvo preciado, o sea que ya nos marca un contexto teórico y conceptual muy concreto. Pero con ellas, Estela va a iniciar un diálogo que va a ser revelador sobre los conceptos de trabajo y amor, que sirve justo para abordar estas cuestiones, ¿no?, que más estás hablando y que repetimos que está presente en tus trabajos, que es cómo se organizan estas estructuras de poder, que sí, podría ser la cinematográfica, pero sobre todo son las estructuras de poder hegemónicas que son, sobre todo en concreto, en los regímenes capitalistas y que no se nos olvide que siempre van de la mano del régimen heteropatriarcal, y que esto va marcando unos tipos de subalternidad, ¿no?, de colectividades marginales muy específicas y que además provocan unas disidencias. Y que esas disidencias se hacen desde la subjetividad. Entonces, un poco quería ver cuál es la disidencia, cuál es la problemática específica que discute Estela con Minerva y Venus en Roma. Bueno, disidencias veo muchísimas, de hecho, en Estela Roma. O sea, creo que va un poco de eso, ¿no? Pero igual, también para cerrar un poco la primera pregunta, que creo que igual, claro, es bastante difícil, ¿no?, hablar de Estela y de todo mi trabajo así en 5 minutos, pero igual sí que comentar que la primera disidencia, y una que atraviesa todo mi trabajo, es esta idea, ¿no?, de reescribir las narrativas dominantes, ¿no? O sea, hay algo en todo mi trabajo que gira en torno a ello, en este proyecto, pero también cuando hago escultura o gráfica, ¿vale? Y entonces, bueno, esa es la primera disidencia. Estoy tomando diferentes referentes que en muchas ocasiones son escenas icónicas del cine, pero otras veces son eventos históricos que han pasado, y la cuestión es reescribirlos, ¿no? También la mitología en este caso, o sea, no sé si Venus realmente acabaría leyendo Pornotopia, ¿no? Entonces, bueno, en una mitología clásica, ¿no? Entonces, bueno, esa reescritura, para empezar, es algo que me interesa en todo mi trabajo y es la primera disidencia. Y también hablar que, bueno, este reescribir de las narrativas dominantes tiene mucho que ver con el lenguaje para mí, que es una de mis grandes también inquietudes, ¿no? Como al final todos estos actos, ¿no?, de dominación están en el lenguaje, y cómo el lenguaje genera pensamiento, ¿no?, y cómo al final nos estructuramos a partir de ahí, ¿vale?, desde que nacemos. Entonces, bueno, luego ya, pues contra otras disidencias, pues la primera disidencia es Acatone. Acatone, que es la película que, bueno, el título viene dado por el personaje principal, es un hombre que no puede dedicarse a un trabajo normalmente remunerado por el sistema, es incapaz, ¿no? Hay una disidencia en él que no le permite, ¿no? Entonces, él, de hecho, se dedica a obtener dinero por medio de sus compañeras, que suelen ser trabajadoras sexuales. Entonces, de hecho, la película, ¿no?, original de Pasolini, de hecho es su primera película, vemos a una Acatone que consigue trabajar por un día, ¿no? Cuando él ya se enamora de Estela, dice, no, mi mujer no puede dedicarse, ¿no?, al trabajo sexual, vale, voy a trabajar, consigue trabajar un día, decide que no es lo suyo, y vuelve como un poco a su modo ilegal, ¿no? Y en esa huida, en un momento con la policía, muere.
Entonces ahí hay algo, bueno, hay algo en él que realmente a mí me parece muy importante, ¿no? Y que es él y su cuerpo no pueden trabajar, ¿no? Él hace una negación del trabajo. Otra disidencia, Estela. Estela se dedica, sobre todo, bueno, en mi película, porque con Nakatone nunca llega a conseguirlo, se dedica finalmente a ser una trabajadora sexual. Entonces, bueno, no deja de ser un colectivo, ¿no? Minoritario. Y al final, bueno, pues es una disidencia, ¿no? Y es un tema bastante controvertido, ¿no? Hoy en día. Y bueno, pues otra disidencia sería Pasolini en sí mismo. Pasolini era marxista, era homosexual, pero también era católico. Entonces, bueno, eran disidencias, no sé, es como ir a la contra de todo, ¿no? Eso es una súper disidencia. Está claro que todos estos, tanto personajes como elegir a Pasolini, están elegidos per se por esto mismo. Sí, cuando hablas de esta reescritura, estaba pensando ahora sobre la marcha y con esta idea de reescribir estas historias hegemónicas a través del lenguaje, estaba pensando que quién enuncia y que cómo había también en esta reescritura una fluidez de los enunciantes, como estos cambios que vas, porque estaba pensando en el proyecto piloto, es la escena icónica que usas es la entrevista de... Que en el cine interpreta Sharon Stone. Vale, Instinto Básico. Lo básico, gracias, porque me había quedado en blanco. No sé muy bien a cuál te pero y luego, o sea, hay como diferentes trasvases que van fluyendo en esta reescritura y en este poder enunciar desde otro lugar, desde el lugar que a lo mejor que no está otorgado o que no está, que no se posibilita desde el discurso hegemónico. No sé si puedes comentar algo un poquito, ver más cómo es esta fluidez que va viendo en estos personajes y quién los está encarnando y qué están enunciando y qué roles nuevos adquieren en tus propuestas narrativas. Bueno, sí, realmente lo que voy haciendo es como un collage, pero al final también es algo rizomático, ¿no? Es como la historia, yo creo que en sí misma es rizomática y el conocimiento, entonces creo que lo plasmo en mi trabajo, o sea, y más en concreto en este proyecto que viene a ser un poco como una tesis casi, ¿no? O sea, como una propuesta que realmente sientas las bases de todo mi trabajo, ¿no? Y sí que hay, como decías, de hecho fue en la fase de casting de los periódicos de la audiencia en Nueva York, donde utilicé la escena icónica de Instinto Básico de cruzar y descruzar las piernas, que realmente esa escena yo la elijo por su relación con el deseo, con la mirada, en un sentido muy Lara Mulvey, muy de estudios cinematográficos, pero también en un sentido muy feminista, porque ella cuando está sentada está siendo interrogada por un montón de hombres solamente en la película original, y simplemente el cruce y descruce de piernas causa todo como un subvertir, ¿no? el poder en la sala. Entonces, bueno, eso me interesaba en concreto. Y al final lo que hago, el apropiarme, por ejemplo, de esta mínima escena, de ese mínimo gesto, es como dar voz a casi, sí, como a esos cambios de modos, ¿no? Modos de hacer, mirar en esos pequeños gestos que pueden alumbrarnos nuevas posibilidades, ¿no? En un montón de sentidos. No sé si eso te responde. Sí, sigo rascando ahora, no te preocupes, porque justo has hablado en el casting, claro, la idea de repensar estas narrativas y de estas narrativas sobre las formas de poder y las formas de trabajo, y también lo llevas al terreno de cómo se organiza el propio trabajo tuyo, ¿no? O sea, cómo se hacen estas producciones, que no es una producción cinematográfica o una producción de arte, con unos estándares que luego la separación entre el tema y la forma de hacer, que muchas veces, o sea, hay veces que no casan, y el comprometimiento en este caso yo creo que es muy coherente. Entonces, me gustaría, pues, justo cómo se trasvasa, ¿no? De la historia misma a estos procesos, y justo estaba pensando en esta forma de hacer casting que tienes, y que el casting se vuelva también parte de la propia obra, y cómo se relacionan, ¿no? Cómo se trabaja desde esta idea de esta organicidad y desde la afectividad también, ¿no? Que hace que cambien algunas dinámicas. Sí, de hecho, bueno, es algo que tampoco he hablado de ello, pero sí, la peculiaridad de este proyecto era que nacía como un guión que no estaba escrito, una película que no estaba escrita, ¿vale? Que iba a ir surgiendo en ese proceso colaborativo. Pero otra de las cosas es que me interesaba también analizar bastante
acto de producir una película como una performance, es decir, mostrar esa tecnología de los cuerpos, ¿no? ¿Qué sucede cuando un montón de gente está trabajando a la vez? Y bueno, creo que todo el mundo sabe un poco lo que es un rodaje, ¿no? Incluso esta charla es un poco así, una coreografía de gente que nos conectamos a una hora, ¿no? Que si sale, que si no. Esa tecnología, ¿no? Que muchas veces está como por debajo y que encima no lo queremos mostrar, ¿no? A mí me interesa mucho mostrar que realmente es un constructo todo en lo que estamos, pues el lenguaje es uno de mis grandes temas, pero bueno, hablando de mecanismos, el mecanismo cinematográfico, que al final a lo que me dedico principalmente es al estudio de ello y del vídeo, es clave, ¿no? Y es clave en este proyecto. Entonces lo que hago es, en algunos de los momentos en los que estamos en rodaje, tenemos un público, ¿vale? Entonces se convierte en una performance. Esto ha sucedido en varias de las etapas, no en Roma, por diferentes circunstancias de producción y también porque era el epílogo y el contexto, pero siempre hemos tenido un público, con lo que lo convierte en una performance, ¿no? También muy, muy pensada para trabajar con las dinámicas de poder, ¿eh? Porque nos llegan a ver, por ejemplo, el equipo cinematográfico, que solemos ser pues 2 o 3 cámaras, la fotógrafa, asistente de producción y yo, pues estamos como en una primera línea, que es lo que el público ve cuando entra en la sala, no es una performance, o entra al museo, en el espacio de ON en Bogotá, por ejemplo, era más como un espacio híbrido. Y bueno, realmente se topa con una primera línea que ya ahí marca como una estructura, ¿no? O sea, hay notas como que hay algo, ¿no? Sucediendo. Pero luego hay otra capa, ¿no? Hay otra capa de poder, que es los actores están trabajando con el director o directora de escena en directo. Entonces ahí también ves directamente todas las dinámicas de poder que van pasando. Y no hay nada mejor para escenificar eso que la vida misma y en este caso el cine, ¿no? Que realmente es toda una serie de capas y de roles que se van llevando a cabo y bueno, donde la dirección es importante, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, en mis procesos, precisamente yo muestro todo esto no para hacer una simple crítica, sino también para aplicarnos el cuento. Quiero decir que yo luego mi trabajo es bastante, intento que sea lo más colaborativo posible, ¿no? Y que haya un diálogo en todo. De hecho, por ejemplo, el casting, ¿no? Cuando lo llevamos a cabo, pues solemos ser 3 personas, que es la dirección, la dirección de casting y yo. Y luego ahí sí que atendemos también siempre a un montón de temas, ¿no? Como son cuestiones de género y de diversidad en general, ¿no? De raza. O sea, hay una cuestión que a mí me interesa bastante, ¿no? Que va en ese sentido, ¿no? Y todas esas decisiones se hacen en conjunto. Pero lo mismo también cuando trabajo con las guionistas, ¿no? En este caso y en otros proyectos míos, yo lanzo una serie de propuestas, pero luego la formalización o cómo se va haciendo es colaborativa y el resultado final, en este caso, lo firman las guionistas. Pero bueno, sí que hay una cuestión también muy de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que todos esos mecanismos yo los pongo a la vista por una manera de mostrar, como decía, las dinámicas de poder y también la ficción y la no ficción, que has apuntado a ello antes, no hablo todavía de ello, pero es bastante importante en este proyecto, porque durante todo ese proceso y además en la performance cobra una fuerza bastante grande, los actores y actrices están siendo entrevistados, a veces desde su personaje y a veces desde la persona. Entonces hay una cuestión, ¿no? de qué afecta a qué, que a mí me interesa bastante y que está analizada en el proyecto, ¿no? Y entonces el mostrar pues, estos mecanismos y que es una ficción, pues apela a ello, ¿no? Sí, no, justo como nos construimos también, o sea, decías, construcción de realidades y construcción de identidades, y que al final en esta mezcla se puede revelar y muchas veces se revelan cosas que a lo mejor ni imaginábamos o justo el actor no iba pensando en el papel o la actriz estaban y se mezcla, ¿no? Como esta biografía y esta subjetividad propia con la propuesta que está viendo desde la narrativa y que de repente, justo en esta idea de escritura continua y de escritura en proceso, pues va saliendo. Y creo que además también una cosa que siempre he visto analizando tu trabajo y bueno, viendo de trabajar en Roma es como que en esta idea de trabajar desde lo colaborativo también se unen unas sensibilidades y unos intereses muy concretos. O sea, que al final ya no es solo como que busques a la persona que pueda hacer mejor la fotografía, sino a la persona que puede hacer la mejor fotografía y con la que compartes una sensibilidad que justo, como estabas diciendo, son estos temas de, sobre todo, pues esta idea de lo marginalizado, ¿no? De lo que siempre se queda fuera, de lo que siempre ha estado, como que va uniendo esta idea, ¿no? La idea de trabajar desde unas sensibilidades que normalmente están marginalizadas. Sí, hombre, yo creo que es imposible hablar de la reescritura de
de las narrativas dominantes si elegimos de primer protagonista al clásico, ¿no? O sea, creo que eso es base. Entonces, al final, para reescribir historias y para, ¿no?, para intentar formalizar nuevos sistemas, no nos queda otra, que dar voz a, en este caso, ¿no?, que trabajo con gente y profesionales, ¿no?, de la actuación, hay que dar voz a otros cuerpos y otras gentes, ¿no? Sí, sí, bueno, lo vais a ver en La Roma, lo que no lo hayáis visto todavía. Pues, las tres protagonistas o sea, tienen unas características que, bueno, no vamos a quitar todas las sorpresas, pero justo que se ve esta sensibilidad, ¿no?, en ese trabajo. Hablando también de otras cosas, de otras estructuras, hablábamos que viendo otra vez juntas la película, que el trabajo y el tiempo, ¿no?, y la construcción del tiempo también son de los dos temas que compartimos en nuestras investigaciones y que, como decíamos, pues abordamos desde esta sensibilidad a lo minoritario y a una creencia que la crítica radical es necesaria para un cambio de sistema. Y que este sistema, como decía, no es otro que esta idea de la matriz del poder heteropatriarcal. En este sentido, del tiempo también y de esta idea del poder, pensaba en uno de los momentos claves de esta película, que para mí es un momento en que hay una acción que hace que todos los rostros de las protagonistas y todo el espacio se ilumine, y que es el momento en que aparece la ciudad de Roma. Y aparece una ciudad de Roma con un perfil arquitectónico que es inconfundible. Históricamente, bueno, creo que todos sabemos que esta ciudad es un símbolo de poder y origen de esta idea del régimen de poder, como lo fue con el Imperio Romano, pero que luego pasó al colonialismo y a la Iglesia también en la época moderna, y que luego se convierte en el capitalismo en todas sus modalidades. Pensaba que al final todo responde a un mismo patrón de poder, donde género y sexualidad también están controladas, encasilladas y marginadas. Por lo tanto, existe una arquitectura del poder. Y yo sé que también esta idea del escenario está también trasvasando todos los peligros de la audiencia, toda la serie, ¿no?, de cómo es el uso del trabajo, del espacio arquitectónico, ¿no?, del escenario desde el que se plantea la historia. Sí, bueno, como no sé si todos les han visto Estela Roma, pero hay un momento de casi como de clarividencia, ¿no? Todas se dan cuenta, que tampoco sabemos muy bien lo que es. Yo creo que, bueno, cada uno se da tiempo, se da cuenta a un ritmo, pero bueno, sí que hay algo, ¿no?, que esa iluminación va acompañada de un telón que se abre y detrás está la ciudad de Roma, y está claro que, bueno, si atendemos a los simbolismos, está claro que, claro, ese desvelar, yo lo primero es lo que tú dices, ¿no?, ese desvelar ese telón para que entre la luz, pero luego está Roma, ¿no?, Roma como una estructura de poder, o sea, se han dado cuenta de eso, ¿vale?, por así decirlo, por si no quiero ser muy spoiler, pero se han dado cuenta del percal. Pero bueno, yo creo que aquí además se remite con lo que contaba Ángeles, ¿no?, de qué es Roma, cuál es la Roma que hemos vivido también nosotras y que hemos comentado muchas veces de una Roma totalmente atada y congelada y donde no hay ningún tipo de escape muchas veces, o que los escapes son muy complicados y que justo que no decimos, bueno, esto debería estar avanzado o tendría que estar en otras circunstancias y que luego, por desgracia, pues por eso todavía hay que seguir hablando y hay que seguir cuestionándolo, ¿no?, y señalándolo. Creo que por supuesto, Roma está ahí como eso, ¿no? Lo único que luego, por ejemplo, lo que comentabas de la arquitectura en mi trabajo aparece de muchas maneras, incluso en este proyecto. O sea, ahí aparece como ese signo, ¿no?, de la estructura de poder que finalmente se visibiliza para todas ellas. Pero, por ejemplo, hay algo también que igual me parece interesante comentar, que no lo vais a ver hoy porque forma parte de los otros 2 capítulos anteriores, pero sí que hay como un paralelismo entre los espacios arquitectónicos de cada película que yo he ido eligiendo, ¿no?, y que se repiten. Para decirlo un poco más claro, Un tranvía llamado Deseo está basado en Nueva Orleans, y lo que hice, de hecho, fue visitar Nueva Orleans y la casa en la que supuestamente Tennessee Williams se había inspirado para el rodaje, para luego lo que fue la creación del escrito teatral. Perdón. Y lo que hago es grabar ese espacio vacío y lo incluyo en la película. ¿Cuál es la peculiaridad de este espacio? Es un vecindario de vecinos, más bien de clase baja, de pocos recursos, y que gira en torno a una fuente.
Entonces, esa estructura se replica también en La estrategia del caracol, en la película de Colombia que yo elijo. Esto, claro, al final todo no son azares, son cosas que yo voy hilando, ¿no? Arquitectónicamente, a la vez buscando los personajes que también voy eligiendo, que eso no lo he comentado todavía, si nos da tiempo, que también tiene su interés, ¿no? Sobre todo con las dinámicas de poder. Pero bueno, esa coincidencia de espacios, y no tanto, sino que se replica, me interesaba. Entonces también en Bogotá tuve la suerte de poder grabar en lo que es hoy en día el sitio donde se rodó la película, vacío también, y de hecho están abriendo una serie de cafés y un teatro, y de alguna manera eso está en la película final. ¿Vale? Ese espacio, esos espacios vacíos, están casi como cuerpos, como una corporalidad más a través de la que la narrativa pasa, ¿no? Para mí, como las voces son diferentes, porque al final, si os estáis dando cuenta, con todo esto que os estamos contando y sin ver nada, me parece hasta un milagro que lo entendáis, pero, por así decir, Estela se llevó a cabo por una persona, por Prema, en Nueva York, en el 2016, pero esa estela fue Enrique Cardeño, siguiendo ese personaje, ¿no? Y su evolución personal fue Enrique Cardeño en Bogotá, Colombia, y finaliza con Ondina Quadri, ¿no? En Roma. Entonces, bueno, todo ese trasvase, ¿no? De ese navegar de esa narrativa por todos estos cuerpos, lenguajes también, ¿no? Y personas. Me parece que también hay como un simbolismo en las arquitecturas, ¿no? Por las que va pasando. En Bogotá también, por ejemplo, la película final, la parte final de la película en la que se iba a la casa al monte, pues también conseguí rodar en un espacio, bueno, como un tiro de cámara muy parecido, ¿no? Que también tuvo sus dificultades, pero lo conseguimos. Y eso hay una analogía con el subir a ese monte donde está situada la Academia de Roma, que es donde se graba. Entonces, bueno, todo esto al final también me ayuda a hablar de otras cuestiones, como la cuestión de clase, ¿no? O sea, no es casualidad que estos vecindarios, ¿no? Sean de un estrato muy concreto, que también me interesa hablar, y bueno, y que también giren en torno a diferentes temáticas, ¿no? Cada capítulo sí que gira en torno a las dinámicas de poder, pero en cada uno sale un tema, ¿no? En el primero hay una relación de abuso, ¿no? Por parte del compañero de Estela a ella, y bueno, se dice que viceversa, pero bueno, es cuestionable. Luego en Bogotá planteamos una relación de poliamor. Estela tiene varios amantes y eso causa un conflicto. Y luego en Roma, bueno, pues sale cuestiones más alrededor de los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Otra de las preguntas que tenía, que ya te había planteado, era ¿cuándo pasa Estela? O sea, ¿en qué momento vive Estela y está pasando esto? Entonces ahí yo te lanzo mi teoría y la discutimos, porque la Estela que vemos en Roma es una mujer moderna, podría ser una chica que estaba en la calle y vestida de una forma muy, muy contemporánea, se encuentra con dos personificaciones mitológicas, ¿no? Y en un espacio que está suspendido en el tiempo, o sea que realmente justo está rodada en los espacios de la academia, que al final en los salones clásicos de la academia, que tiene esta idea de no saber exactamente si es un presente o es un pasado, ¿no? Se está mezclando todo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué papel juega la temporalidad si es que para ti lo tiene? Porque a mí me lo sugiere. Y si es esta idea como de un futuro suspendido en la ficción, es como el único lugar donde se puede proyectar esta idea de que todo puede suceder de una forma normal, y pongo normal entre comillas, porque sé que lo normal es un tema a debatir. Bueno, creo que en todo mi trabajo me interesan las posibilidades, ¿no? Como he hablado antes. Bueno, que también creo que, como casi a todo artista, ¿no? Pero en mi caso concreto sí que esa idea, ¿no? De la posibilidad de esa reescritura, de estas narrativas, ¿no? Dominantes, creo que está en sí mismo, ¿no? En ese acto, ¿no? En ese... pues reescribir para atender a todo eso posible, ¿no? Y bueno, no sé si están en un futuro, creo que es un espacio más onírico y mitológico, porque realmente ella se encuentra con dos diosas de la mitología romana, ¿no? Y realmente, bueno, era un poco la propuesta que yo hice, de hecho, a Federica, ¿no? Muy al principio, trabajar con la mitología, ¿no? Y en concreto con estas diosas, y al final a ella le gustó y creó esa idea, ¿no? Entonces, al final, ¿están en un futuro? Pues yo lo que sí que tenía muy claro es que quería hablar de temas contemporáneos, ¿no? Y que nos ayuden a pensar en cosas futuras, ¿no? O nuevas posibilidades. Entonces, en cuanto a eso, sí que hay algo en mi trabajo siempre, ¿no? De la posibilidad y del futuro. Y si lo sitúo más allá de la hora, pues eso igual es la espectadora como tú, que igual lo puede ver. Yo no sé, yo lo veo más como suspendido en un tiempo, y eso sería algo, ¿no? Algo más conceptual. Sí que realmente tampoco, o sea, sí que hay algo en mi trabajo también de mirar al pasado muchas veces y mirando al futuro. O sea, mis últimos, de hecho, trabajos
He trabajado con un ingeniero en robótica, diseñado robots, y en otro he trabajado con drones y científicas. Entonces, y además hablando desde posibilidades planetarias y otros mundos. Entonces, bueno, creo que eso es un mirar ya hacia el futuro, ya vamos, mucho más desfasado que este, ¿no? Pero sí que hay una tendencia en mi trabajo a intentar, ¿no?, buscar esas nuevas narrativas, ¿no?, en un futuro posible. Vale, la narrativa ya, o sea, para terminar como esta pequeña introducción, para que luego las personas que quieran puedan ver la peli, y acompañando cómo termina. Estela, Minerva y Venus cantan una versión muy particular de una canción de ABBA. No sé si quieres desvelar algo más, pero yo desde luego no voy a cantar porque os arruino la noche o el día. Pero lo que sí me parece interesante es que de una forma muy pop las tres realicen una especie de manifiesto, ¿no? Como que unen una voz en un manifiesto, en un grito muy concreto, o sea, un grito, un enunciado muy concreto. Y que el manifiesto, que es al final, o sea, históricamente, la forma de manifiesto es muy específica y yo la veo siempre como una proclamación pública de un ideario, de un deseo de acción futura, además. Y que siempre ha estado presente también en los otros capítulos de los peligros de la obediencia. ¿Por qué eliges la forma de manifiesto, esta necesidad de enunciado público? ¿Y qué tipo, o sea, justo para ti, qué tipo de enunciado es o qué forma de agencia activa? Sí, no, el manifiesto, de hecho, es algo que, bueno, se relaciona mucho con la pregunta que me acabas de hacer. Tiene algo que ver con el futuro y con ese escribir posibilidades. A mí siempre me ha parecido algo muy poético, el acto de, no sé, yo los leo manifiestos políticos, artísticos, pero bueno, de todos los índoles los hay, ¿no? Y me parece algo fascinante, porque realmente, pues algunos podrán ser ingenuos, pero tienen algo en esa ingenuidad de la posibilidad, ¿no? Y algo poético, que me interesa muchísimo para también adentrarnos en esos otros espacios posibles, ¿no?, que no sean tan racionales quizás, otras posibilidades. Entonces, bueno, ese utilizar los manifiestos está de hecho por esa idea de futuro, ¿no?, y de posibilidad. Y luego en mi trabajo, bueno, decir que los he utilizado en muchas ocasiones. De hecho, en los peligros de la obediencia, en este proyecto en concreto, en Nueva York, trabajamos con el Cyborg Manifesto de Donna Haraway, que de hecho habla, ¿no?, bastante del futuro, ¿no?, y de la identidad humano-máquina, ¿no?, como, bueno, como una cosa constatable ya en la realidad actual, y bueno, hoy en día mucho más, porque es de los 80, pero vamos, es súper contemporáneo, ¿no? Y en otros casos, pues he utilizado también el manifiesto aceleracionista en otro proyecto, que de alguna manera nos viene a decir, bueno, el capitalismo va tan acelerado, ¿no?, esta sociedad, que ¿por qué no lo aceleramos un poco más?, ¿no? Esto simplificado, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, ¿no?, atienden a posibilidades que me interesan mucho, ¿no? Y en el caso concreto, bueno, a ver, voy a desvelar solo una cosa. Voy a desvelar que es una canción de ABBA, que, bueno, pertenece a la cultura popular, ¿no? Fue un gran hit, esta canción en concreto. Y realmente lo que hacemos es subvertirla, la reescribimos, ¿no? La idea del hit también siempre me ha interesado mucho por esa asociación que tiene con la cultura popular, esta idea de reescribir las narrativas dominantes y también ese concepto barthiano, ¿no?, de estas dominaciones dentro de estas estructuras que asumimos como dadas y que las bailamos en una discoteca una noche, pero que eso está generando conocimiento, ¿no? Y al final, bueno, la canción original, que creo que lo puedo decir sin desvelar mucho más, nos habla de una mujer que gana muy poco dinero trabajando y quiere buscarse un hombre rico que la mantenga. Y en el caso de nuestra película, de Estela Roma, lo que hacemos es empoderar a la mujer. Entonces, no sé si con eso no quiero desvelar más. No necesitas a un hombre. La gente se queda con el gusanillo para conectarse y verla, si es que han entendido algo de lo que hemos dicho, que espero eso que sí. Que sin ver. Sí. Yo creo que por lo menos hemos dado el marco de las estructuras ¿no?, para poder, bueno, justo ir como reflexionar y pensar que hay más allá, ¿no?, de la belleza, de la imagen y el tratamiento que hay en el film. Bueno, yo no sé, o sea, yo creo que hemos dado como las notas para poder leer. Abrimos a preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere... ¿Vale? Bueno, abrir. No hay preguntas abiertas, ¿no? Hola. Hola, mundo. Yo no sé si es que estoy haciendo algo mal. Porque no me aparece nadie en el chat, ni nadie en las preguntas. Lo hace bien. Me dice Joaquín que lo hacemos bien. Bueno, pues entonces será que es que les hemos dejado anonadados. No sé si quieres que comentemos algo más mientras o algo que
que creas que yo no he apuntado, que me he dejado en el tintero sobre Estela. No, creo que... ¿Me oís? Yo no sé Sí, si soy yo la que se interrumpe algo. tienes al público algo pasivo. Vaya. Esto no es No, en principio no sé si tengo mucho más que comentar. Creo que hemos hablado bastante, ¿no? Sí, es que justo es que yo creo que si rascamos más les contamos la película. Sí, de hecho, bueno, yo creo que además sí ya con... Desde Minerva y Venus y ya podéis Estela, no sé. Pero... Creo que realmente igual toca ver la película, porque creo que ya hemos tocado bastante de los temas, lo que es descifrar, ¿no? Luego ya sería ya pues contarla toda, ¿no? No sé. Ah, mira, Katy nos está diciendo, dice, y citando la película, dice, la diosa del amor es una sierva del sistema. De poderosa frase de la pieza, no digo más. Y Bueno, sí, de o sea, hecho, es que eso no hemos hablado de cómo es el lenguaje en la película, o sea, hemos anunciado cosas del lenguaje, pero las diosas hablan en verso y son como, siempre tienen un resumen, o sea, como que condensa muy bien poéticamente, también con mucha ironía, lo que son como estas proclamas de ¿es trabajo o es amor? ¿Qué significa trabajar por amor o amar para trabajar? ¿No? Entonces, que creo que todos nos podemos sentir ahí. Mira, tenemos una pregunta. Bien. ¿sí? Juan Sánchez te pregunta que qué importancia tienen los tatuajes en esta película. Pues eso, mira, es tan importante como la subjetividad de la propia actriz, Lola Cola, que ella misma tenía los tatuajes, no es que fuese elegida por ellos, pero formaban parte de su cuerpo y a mí me parecía totalmente lógico tenerlos. Sin más, es su decisión. No, está genial tener a una Minerva tatuadísima, Sí, parece... vestida de una clásica diosa romana, pero y con la fuerza que tiene Lola. Sí, supongo que ese rasgo o esa mezcla, ¿no? De lo mitológico, clásico con lo contemporáneo está bastante dada en el vestuario también. Que lo que decías, Estela, queríamos que fuese como, pensamos bastante el vestuario con Alexandro Mars y algo muy contemporáneo, ¿no? De hecho, va vestida pues con una falda que es como de chándal, o sea, como una vestimenta que cualquiera lo podría llevar, de hecho, pero hoy en día, ¿no? Sí, esa mezcla, ¿no? De tiempos sí que está en el proyecto por medio del vestuario. Que justo Katy también sigue comentando que dice que los diálogos también remarca, ¿no? Que lo poéticos que son los diálogos y los muchos juegos de palabras interesantes, así que aplaude tu propuesta, el trabajo de las guionistas y el trabajo que hicisteis juntas. Y también, hablando de Estela y de su vestuario, rescata la simbología del collar de Estela. Vale. Sí, es un collar de cadena, entonces, bueno, al final hay algo, ¿no? Hay como de la atadura, de hecho se lo quita en un momento concreto, ¿no? Pero bueno, hay otro también, otro de los personajes, Venus, interpretado por Lilith Primavera, lleva también como, bueno, un collar, bueno, es como más como un fixture que se llama, ¿no? Un compendio así de cadenas, que de hecho colaboró el diseñador Kenneth Art para el vestuario con ello, ¿no? Entonces es algo también muy concreto llevado ahí. O sea, hay algo como de las cadenas, ¿no? Y las ataduras que funciona como símbolo, ¿no? En el vestuario, definitivamente. Sí, justo me está por aquí diciendo Lucía Zambrana que aún no ha visto la pieza, pero que le ha gustado mucho el trabajo conceptual del que hemos hablado y que ya está intrigada. O sea que nada, Lucía, espero que lo disfrutes. Son 30 minutos alrededor de 30 minutos que yo creo que valen mucho la pena. Y Juan Sánchez justo remarca también esta idea de cómo conjugas, ¿no? los periodos históricos que ya la hacen atemporal, ¿no? Que está realmente toda esta mezcla de estos símbolos y de estas imágenes la hacen atemporal. Un buen dato. Pues sí, o sea, la verdad que yo creo que va a merecer mucho la pena verla y que va a sorprender. Además está recién traducida, gracias también, lo decía Ángeles también, que hasta ahora la habíamos visto en italiano y ahora ya abierto para todos los públicos de habla hispana. Sí, no. ¿Cuál sería, o sea, aquí acababas ya el trabajo de los peligros de la obediencia? No sé si nos quieres como contar un poquito en qué estás ahora o hacia dónde van los siguientes pasos. Bueno, de hecho estoy en la fase final de los peligros de la obediencia, la edición final. Sí. Estoy en la fase final.
Sí, sí. ¿Se me oye? Vale, vale. Estoy justo ahora en la postproducción de toda la película y que se presenta en Nueva York. De hecho, el año que viene en Participan Inc., que fueron una institución de aquí que produjo la fase de la escena. Entonces estamos trabajando un poco también en que sea algo mayor, ¿no? No solamente mostrar la película, que son 3 canales de vídeo a modo de instalación, sino trabajar un poco todos estos materiales, ¿no? Que en 10 años pues, son muchos, ¿no? De investigación y cómo trabajar como una zona de documentación. También una posible publicación que vaya con ello. Y luego otros proyectos, o sea, no solamente hago este proyecto, que algunas veces ha sido la broma, porque claro, llevo haciéndolo 10 años, porque tiene tantas fases, ¿no? Y de hecho además también hay esculturas que se vienen relacionadas y gráfica, pero como les digo a mis amigos que me vacilan, hago otras cosas, ¿no? Otros proyectos. Entonces, a la vez estoy trabajando en Robota MML, que como comentaba antes brevemente, es un proyecto en el que he trabajado con un ingeniero en robótica. Es también la grabación de una película, de una fase también en vivo, se produjo en Matadero, en Madrid, el año pasado. Y estoy en la postproducción de la película final, ¿no? Y esta sí que la sitúo en el futuro, de hecho, mira, volviendo a esta cosa de las temporalidades, que parece que acaba saliendo, la he situado, trabajé el guión, lo hice con Sonia Martí y de hecho lo situé en el 2050. Entonces hay algo de la ciencia ficción, pero también de un futuro, pero real, ¿no? Marcado con un tiempo y todo. Y estoy, bueno, ahora mismo trabajando pues la edición final de la película. Qué bien, qué ganas de verla. Pues bueno, pues yo no sé si alguien quiere decir más. No sé si Ángeles quiere decirnos algo más o alguien desde los centros, pero si no, yo creo que invitamos a que veáis la película, que es mucho más agradable verlas. Mira, por aquí nos dice también, dice, la pequeña pelea entre Minerva y Venus sobre trabajo y amor por tarifa también estuvo interesante, ¿ves? O sea, ya tenemos personas que han visto la película, recomendadísima a todos, una buena crítica artística. Muy bien. Y yo creo que, mira, y aquí Miguel Ángel Cabezas Ruiz, desde Roma, me dice, en cambio tú, Marta, futuros proyectos. Yo mi futuro proyecto es acabar la investigación que empecé en Roma, que estamos ahí en mitad del ensayo y que pronto ya se resolverá y os lo podré compartir. El ensayo es sobre la idea de rechazo al trabajo, que estaba en... Que bueno, hubo hay muchísimos grupos de pensamiento neomarxista en Roma que en los años 70 abogaban, pero yo me centré en un estudio de un grupo bastante subversivo, de una forma muy pacifista, en Roma, que se llamaban los indios metropolitanos, y lo íbamos haciendo en paralelo. En esta cosa nos parecemos, ¿no? Como de hacer una parte histórica, pero una parte contemporánea, con una serie de talleres y el seminario en el que participó Itziar, sobre qué significa trabajar desde la práctica artística y cómo podemos repensar el modelo de trabajo desde la práctica artística. Así que ese es los deberes así ineludibles. Y bueno, y luego lo demás es que está todo en el aire, como se nos ha quedado todo suspendido también, estamos atemporales con el COVID, pues no hay nada así que pueda decir, sino que estoy presentando muchas cosas y proponiendo, y esperemos que para la vuelta del verano estén, por supuesto, seguir con Escuela Sur, donde doy clases también, pero poco más. Gracias, Miguel, por preguntarme. Qué bien. Y muy bien, dan las gracias. Bueno, Juan nos está dando las gracias y por estar estas horas participando. Os confieso que pensé salir en pijama, pero no. Lo que hice fue una fiesta para estar más fresca y hacerla. Pero bueno, yo creo que si no hay más preguntas y comentarios, bueno, nos vamos a poner aquí a chusmear. Y que lo que hay que hacer es ver la película. Así que os dejamos. Muchas gracias, Itziar, como siempre. Sabemos que las dos nos podemos poner a hablar durante mucho tiempo y siempre es un gusto y siempre se aprende un montón. Y esta idea de estar cuestionando, ¿no? Siempre de estar cuestionando estos límites y con estas sensibilidades creo que es fundamental y que es fundamental que se hagan a todos los niveles y justo en unas jornadas como son Armario Abierto también es muy importante porque... O sea, todas las mesas, ¿no? que yo he podido ir siguiendo a ratitos, todos los testimonios que había, ¿no? de la lucha que hay, ¿no? Y de la necesidad que hay de seguir manifestando y de estar luchando por unos derechos y por una igualdad para todas,
que de repente también la podamos pensar desde un lado más teórico a través de un trabajo artístico, creo que, bueno, que nos hace como pensar, ¿no? Como esta apertura de mentes que trasvasa realmente a todas en nuestros trabajos y en nuestras prácticas. Así que gracias por abrir Estela a todas. Y Sí, no. nada, yo por mi parte pues doy cerrada la sesión. Vale, sí. Yo darte las gracias, Marta, y a todos los que estáis ahí, que no vemos, por estar ahí, vamos, atendiendo la conversación. Muchas gracias. Así que nada. Buenos sueños a todos los que estén empezando a soñar despiertos ahora y los que vamos a descansar ahora también. Así que nada, hasta la próxima. Espero que haya una próxima.